video. ¿Ok? Bueno, la guía número 2 habla de las propiedades CSS. Las propiedades sencillamente son los valores o los atributos que le estamos dando a cualquiera de los elementos que ya previamente hayamos seleccionado. Si usted no se acuerda del tema de referenciación, puede revisar la guía número 1 donde miramos o hacemos la referenciación, cómo podemos ubicar o especificar un elemento dentro de nuestro documento HTML. Las propiedades se aplican específicamente a los elementos que nosotros hayamos seleccionado o referenciado. Y con esas propiedades nos referimos a modificar colores, tamaños, fondos, estilos. De pronto, si un elemento flota hacia la derecha, si un elemento flota hacia la izquierda, en fin. Creo que lo de alineación y las posiciones lo vamos a ver en una guía aparte, porque digamos que ese es un tema bastante particular. Por ahora, pues vamos a mirar los temas de cambios de colores, los cambios de fuentes, los tamaños de fuentes, los colores de fondo. De eso es lo que se trata esta guía. Y empieza por el tema de modificación de colores. Miren que realmente es bastante sencillo. Usted puede llamar a una etiqueta o hacer una referenciación a algún elemento directamente dentro de su documento y a ese elemento aplicarle, por ejemplo, si es un texto, un color, ¿vale? O sí, básicamente le estamos aplicando a los textos el color. El color tenemos tres maneras diferentes de aplicarlo. Mediante el código RGB, mediante el código hexadecimal y mediante el código RGBA. Básicamente el código RGB y RGBA son casi el mismo, ¿vale? El código RGB indica cuánta proporción hay de rojo, cuánta proporción hay de verde y cuánta proporción hay de azul. Hay páginas que usted puede estar consultando donde puede fácilmente ubicar los códigos RGB o los códigos hexadecimales de cualquier color que usted desee aplicar o cualquier estilo que usted desee aplicar a una página o un elemento en particular. ¿Ok? Del que de pronto es más fácil. De pronto sea más fácil de utilizar es el código ¿qué? Hexadecimal, que es el que más estamos habituados. Pero el RGB pues también es bastante útil. Este RGBA es muy útil al momento que usted quiere mostrar transparencias o generar transparencias. Es buenísimo, por ejemplo, cuando queremos presentar una ventana o un modal que cubra toda nuestra pantalla y mostrar alguna información en particular. Entonces podemos hacerlo básicamente con un fondo semitransparente que nos muestra o nos dé la impresión que el elemento está colocado sobre el texto, pero que pues el texto o lo que tenemos de nuestra página, por allá está el fondito que no podemos accederlo, pero pues nos permite ver como un detalle muy tenue hacia el fondo, ¿ok? Entonces eso se logra mediante este último elemento, el código RGBA, donde especificamos los mismos colores del RGB, pero especificamos un parámetro más, el alfa. El alfa quiere decir la transparencia que nosotros vamos a darle al elemento. Y este alfa lo vamos a dar de 0 a 1. O sea, 0.2, 0.4, 0.6, 0.7, bueno, en fin, ¿listo? Entre más alto, menos transparente es el elemento, ¿vale? O sea, un alfa de 1 quiere decir que el elemento no es absolutamente nada transparente, ¿ok? Es algo totalmente opaco. Mientras que un alfa más cercano a 0 es un elemento totalmente transparente, ¿vale? Eh, bueno, aquí nos va hablando del color y pues nos explica básicamente lo mismo que acabamos de hablar. La modificación de la fuente.
nosotros podemos cambiar los tamaños de fuentes, los estilos de fuentes, la familia de la fuente, el grosor del punto o la fuente en sí, y hay un atajo especial que es el font al cual le podemos aplicar todos los parámetros o los valores de color, tamaño, estilo y ancho, grosor o el fino o qué tan fina es la fuente o qué tan gruesa es la fuente, ¿ok? Aquí tenemos algunos ejemplos, que tenemos el color, tamaño, estilo y el peso o el grosor de la fuente, ¿ok? Esta guía es bastante cortita y bastante sencilla, ¿vale? De pronto no es tan pesada como la guía número uno, que esa sí era algo más densa, pero pues nos ayuda mucho al tema de referenciación, sobre todo denle un vistazo a ese tema de referenciación, así sea la parte básica por clases, pero la parte de referenciación por clases, pero es una muy buena herramienta. El tamaño de la fuente. Al momento que nosotros hablamos del tamaño de la fuente, nosotros tenemos que hablar de las unidades en las que se mide la fuente, el tamaño, en las que se mide el tamaño de fuente, o mejor dicho, no, las unidades, sí, que básicamente son píxeles, que ese es el tamaño en el cual nosotros medimos los elementos dentro de una ventana, dentro de una pantalla, y aquí es donde encontramos normalmente tres elementos diferentes, PX, EM y REM. PX es píxeles, entonces nosotros estamos indicando un tamaño, como lo hicimos hace un momento con el ejemplo de font size 20 píxeles, 40 píxeles, 80 píxeles. Estamos indicando un tamaño absoluto de ese elemento. No importa el tamaño o los otros tamaños que se estén usando dentro de la página, sino que de manera, digamos, digamos que estamos forzando directamente a tomar un tamaño o aplicar un tamaño determinado, más eso, ¿ya? Mientras que los elementos EM y REM representan valores que son relativos. O sea, si tiene un texto dentro de una caja em, en la cual el tamaño de letra es 20 y usted dice que dentro de esa caja va a colocar otra cajita donde el tamaño de letra es 2EM, quiere decir que el nuevo tamaño el tamaño de ese bloque en particular que usted va a crear va a ser 2 píxeles en relación a la caja padre, ¿ok? A la caja que contenía ese elemento. Va a ser 2 píxelitos más grande que el resto de texto que haya dentro de la caja padre. ¿Listo? Y por eso es lo que llaman o lo que se dice que es un valor relativo respecto al elemento o al elemento que lo contiene, a la etiqueta que lo vaya a contener. Mientras que REM es indicar un tamaño, pero ya relativo a todo el cuerpo o al elemento body del documento. Por ejemplo, si usted tiene un documento al cual el tamaño de fuente lo especificó en body como 22 y le asigna un valor nuevo a cualquier elemento que cree dentro de ese cuerpo con la unidad REM. Entonces va a sumarle o a restarle al tamaño que ya previamente tiene el cuerpo establecido para su fuente, ¿ok? Entonces, básicamente aquí nos está indicando, bueno, nos está indicando un ejemplo, pero del uso del tamaño absoluto, que la mayoría de veces nosotros lo encontramos sencillamente así. El tamaño definido en píxeles. ¿Ok? Pero si usted en algún momento encuentra en algún ejemplo en que utilizan no EM o REM, no quiere decir que sea una unidad de medida diferente, no. Quiere decir que el tamaño es de acuerdo o está basado
bien a la caja padre que lo contiene, al texto que está contenido dentro de determinada caja, o bien está referenciado o tiene que ver con el tamaño que está definido para todo el documento, todo el cuerpo del documento, ¿ok? Pero pues la mayoría de veces sí, de verdad lo encontramos simplemente como font size 16 píxeles. El estilo de la fuente. Ah, bueno, tenemos cuatro diferentes tipos de estilos. Normal, que es la fuente que están viendo en este momento. Itálica, que ya es una fuente como estilizada. Es igual, es prácticamente oblicua itálica, es una fuente como muy estilizada, como casi similar a la cursiva. Y inherit. Inherit quiere decir que va a heredar de la caja padre o del elemento padre, en el elemento que esté contenido, em, va a heredar el tipo de estilo de la fuente, ¿ok? Hereda simplemente el estilo. La familia, lo mismo, el tipo de fuente que estamos utilizando. Normalmente hay unas fuentes que son seguras, unas fuentes que siempre están dentro de los sistemas. Hay otras fuentes que no están dentro de los sistemas. Sí, ¿no estoy mostrándola? Ah, bueno, queda de todos modos dentro de la grabación, ya la voy a compartir. Pues estamos viendo la guía que dice guía número 2 CSS, es que es una guía bastante cortita. Y porque hasta ahora me dicen. Bueno, queda dentro del video. Entonces, hay fuentes que son relativamente seguras que uno sí o sí encuentra dentro de un sistema normalmente. Hay algunas otras fuentes que no se encuentran dentro del sistema y en versiones previas a HTML5 lo que tocaba era tratar o de utilizar una fuente que siempre estuviera dentro de los sistemas o hacerla, forzar como la instalación, la descarga de la fuente para que los sitios web se vieran pues relativamente bien o bien. Hoy en día no. Hoy en día existe una forma mucho más sencilla para hacer el uso de fuentes que no están instaladas dentro de los sistemas operativos de la máquina que nos está visitando en ese momento. Entonces, eso es algo que también vamos a estar trabajando. Eso sí, ya tenemos que hacer la demostración de ese punto, ¿ok? Entonces, eso no lo vamos a ver en este capítulo. También va a ser un capítulo en el que vamos a estar viendo cómo utilizar fuentes externas, fuentes que no están instaladas dentro del sistema operativo del cliente que nos está visitando. ¿Para qué? Para hacer que nuestro sitio web se vea realmente como nosotros esperamos o como nosotros estamos diseñando dentro de nuestro equipo. Entonces ya se acaba la excusa de que, ay, pero es que en mi computador se veía bien. No, ya se está buscando con HTML5 que si se ve bien en su equipo y usted usted está importando, utilizando fuentes externas, pues que se pueda ver dentro de cualquier equipo de manera correcta. Font weight, básicamente font weight lo que muestra es el ancho o el peso o el grosor de la línea de la fuente. ¿Ya? Y tiene diferentes valores, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Entre más alto, más gruesa es la fuente, ¿vale? Y tiene algunos valores que ya son, digamos que son como estándar normal, negrita, más negrita o muy fina, ¿ok? Pero esto tiene que tenerlo usted en cuenta. Normalmente, usted con las fuentes solo tiene dos posibilidades, que es normal o negrita. Traducido en números sería 400 o 700, ¿ok? El valor de font weight. ¿Por qué? Pues porque eso depende de que exista realmente dentro de esa fuente la especificación del ancho con 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, etcétera. La mayoría de fuentes no tienen esos anchos o ese grosor. Si usted quiere ir a la fija, siempre utilice o normal y volt, los dos valores, o 400 y 700, que son los valores tanto de la fuente normal como la fuente negrita. ¿Ok? Aquí vemos la forma de cómo se utiliza font weight, el font family, en fin. Esto no es complicado
realmente el uso de estas reglas y pues básicamente en el taller ya nos está casi que repasando este tema. Modificar el texto. Podemos con eso modificar la alineación del texto, que tenemos el texto alineado a la derecha, el texto alineado a la izquierda, centrado, justificado, que quiere decir que el texto, en lugar de, de respetar los espacios fijos entre letras y que nos quede algún cierto espacio en blanco al costado derecho de nuestros textos, pues que expanda todo el texto hasta completar el renglón y nos muestre un bloque muy uniforme de texto, ¿ok? La decoración. Decoración permite hacer tachados, subrayados, básicamente esos dos, no sé qué, bueno, no se me ocurre ahorita qué otro tipo de elemento podamos estar em, necesitando para decorar texto ahorita. Text Transform, este se ve bastante. Esta regla Text Transform nos permite a nosotros forzar al navegador a presentar un bloque o el contenido de un bloque todo en mayúscula o todo en minúscula o la primera letra en mayúscula y las demás en minúscula, en fin, ¿ok? O sea, a pesar de que nosotros tengamos un bloque todo en minúscula, a través o mediante CSS nosotros podemos forzar al navegador a que presente el bloque todo en mayúscula, ¿ok? Y viceversa. Si tenemos un bloque todo en mayúscula, podemos forzar al navegador mediante CSS a que presente todas las letras de ese bloque en minúscula. Quiere decir que usted puede darle uniformidad a su página sin importar la fuente de datos. Por ejemplo, usted tiene un portal donde está recibiendo comentarios de usuarios. Entonces algunos usuarios escribirán en mayúsculas, otros en minúsculas, otros en mayúsculas y minúsculas, en fin. Pero si usted mediante CSS hace un forzado de transformación del texto, mediante text transform, podría perfectamente mostrar todos los comentarios de una manera homogénea, sin que aparezcan textos en mayúsculas de que, ay, que su usuario está gritando, por Dios, se está despelucando. No, usted puede perfectamente darle un aspecto bastante homogéneo a todos los comentarios que puedan estar ¿qué? En su portal o en su página. Text Transform. Line height es el tamaño de separación entre renglones de un texto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en Word tenemos interlineado sencillo, doble, ¿cierto? Aquí tenemos algo similar, pero nosotros tenemos que especificar este line height con píxeles, ¿ok? También está la opción de basarnos en el tamaño de renglón de las cajas padre o de la caja o del cuerpo, ¿cierto? Pero pues normalmente uno encuentra que se basan es en los píxeles, en dar un tamaño determinado al interlineado de algún bloque, ¿ok? Más etiquetas así habituales, background color, ¿cierto? Background image, son un montón de etiquetas que a medida que vamos profundizando con el lenguaje y vamos aprendiendo, vamos utilizándolo, pues empezamos a conocer y aplicar, ¿ok? Lo mismo de los estilos de las listas, ¿m? Que podemos incluso modificar la imagen que pertenece a la viñeta que nosotros mostramos al costado de una lista no organizada, pues podemos cambiar la viñeta perfectamente para que sea, no sé, un perrito, un gatico, el símbolo del muy pequeñito de la empresa, en fin, eso lo hacemos con List Style Image y el tipo de lista, ¿ok? Aquí algunos ejemplos. H1, H2, H3 y hay un resumen de las propiedades más utilizadas de CSS. Aquí está
digamos, uno de los tantos elementos que podemos estar encontrando dentro de estas guías y es, por ejemplo, un resumen de todos los estilos en cascada y los posibles valores que puedan estar tomando. Entonces, mira, aquí está Font Style, variante, el ancho o el grosor de la línea, el tamaño de la fuente, la familia, sí, el tipo de fuente, ¿m? Los fondos, background image, background color, background clip, break, ¿ok? Es difícil sabérselos todos, ¿ok? Normalmente uno trabaja o maneja los que, digamos, los que son básicos y que utiliza a diario. Pero esta es una referencia bastante completica de todos los posibles estilos que nosotros podemos estar aplicando a cualquier elemento o a una parte de los elementos HTML que nosotros queramos em, o las reglas que nosotros queramos aplicar. ¿Ok? Repito, ese vinculito está aquí al final de la guía, un resumen de propiedades CSS. Las más comunes son las que acabamos de poner en la parte de arriba y la idea de este taller, del taller número 2, es precisamente poner en práctica ay, no sé por qué me quedó el taller al principio. Poner en práctica esos elementos que son como bastante comunes, bastante digamos, del uso del uso día a día para el manejo dentro de una página web. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos a crear un texto tal cual como lo tenemos ahí y aquí nos va describiendo uno a uno los estilos que vamos a estar aplicándole a ese texto. El texto base, mírelo acá. O sea, no necesita usted ponerse a copiarlo así uno a uno. No, el texto base, mire, ya se lo están suministrando acá. Usted se da cuenta. Aquí está todo el texto base y lo que debe hacer es crear un archivo adjunto CSS para empezar a darle los colores, el grosor de línea, el margen de pronto, miren el fondo, el color de letra, en fin. Básicamente vamos a hacer que este texto que nos están suministrando aquí mediante CSS quede parecido a este, mm, a esta imagen que es HTML y CSS, curso avanzado y práctico. Por aquí hay unas referencias pues bastante útiles, desarrollo web, DCI, uno nunca sabe qué encuentra por ahí rondando dentro de esos vínculos que quedan que se dejan dentro de la guía para que pueda usted buscar más referencia, quizá saber de qué libros se ha tomado referencia para la elaboración de estos elementos, ¿ok? Entonces la idea es que ese taller CSS, que ya es un taller bastante sencillito, ya le están dando más de la mitad de lo que debía hacer prácticamente, mire, le dieron todo el código HTML, pues que mediante un código CSS en un archivo adjunto, ¿cierto? Le dé estos colorcitos, estos estilos a las fuentes, ¿vale? ¿Preguntas hasta este punto? ¿No? Ok.